Bienvenida Mira Fernández Linares, actriz, directora. ¿Cómo la manejas también la responsabilidad también desde el punto de vista actriz? Un poco... Siempre cuento que muchas veces los directores y los actores no hablan el mismo idioma. Yo tengo un problema que yo me lo tengo que mirar con mi psicólogo, que es el de ayudar a la gente. Si tuvieras la total libertad para crear un proyecto, ¿qué tipo de historia te gustaría contar y por qué? Bueno, Laura, el otro día nos dejaste bien tirados, ¿eh? Bueno. Nos dejaste muy tirados en los premios Lorca y eso yo no te lo perdono. Espero que sea por una buena razón. Hombre, la buena razón es que ya tengo el carnet de conducir. Yo creo que merece la pena. A ver, es verdad. Para toda la vida ya. Es verdad que merece la pena. De hecho, de parte del equipo, felicitamos a Laura que por fin tiene el carnet de conducir. Vamos. Oye, que me parece que me ha costado un montón. Es verdad. Vale. La primera, No, la primera. Olé. Pero bueno, a ver, que para compensar por no estar contigo, pues nos hemos traído a una maravillosa artista que estuvo ayer en Lorca. Así que... Bienvenida Mira Fernández Linares, actriz, directora de casting, profesora, De todo. De todo. Bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí muy a gusto con vosotros, la verdad. Hace poquito, ya hemos estado hablando ahora mismo del repartito, hace poquito se ha estrenado Tierra de Madre. Tierra de nadie, sí. Lo he dicho mal, Tierra de Madre. ¿Te has dicho tierra? Tierra de madre. Bueno, y de madres también es tierra. Tierra de nadie, perdón. Una producción hispano-mexicana, ¿no? Sí. Sobre todo rodada en Cádiz. En Cádiz sobre todo, sí. Buena tierra esa. Maravillosa. Y nada, De ¿qué tal? Benalupe, sí. Maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cuándo puedes contar? Muy bien, la verdad es que la experiencia fue muy divertida del rodaje y luego verse en pantalla grande siempre mola. El rodaje fue un poquito atropellado porque se iba a rodar, mi parte se iba a rodar en Cádiz, pero luego se mudó a Madrid, como otras cosas siempre ocurren. Entonces al final tuve que ir a Madrid. Y estando en el rodaje, además, en mi escena, Luisa era el protagonista, sale corriendo. Y en una de estas se cayó, imagínate el protagonista, ¿sabes? Como, ostras... Pero se lesionó algo. No, pero nos levantamos todos como... Y no, estaba bien, pero claro, obviamente una caída, de como que como sale corriendo y el suelo resbalaba y lo típico de que cruzas y te resbalas y todos allí súper preocupados. Y yo pensé que había dejado esa toma, pero no han dejado esa toma, han dejado la buena, obviamente, ya que no se resbala. Y lo curioso de Tierra de Nadie es que mucha gente me está escribiendo porque salgo muy poquito, creo que tengo 3 frases, muy poquito. Pero es en un momento muy clave de la película. Entonces hay mucha gente que me escribe, que me ve, que me reconoce y tal, amigos y tal, y me escriben y me dicen, oye, sabía que salías, pero no sabía que salías en ese momento. Digo, sí, salgo en el momento clave. Ah, sí, en el momento culmen de la película. Sí, justo antes del clima final. Ostras. Sí. Oye, no quiero hacer spoiler. No hagas pero nada. digamos que el protagonista, gracias a que yo le digo una cosa, descubre cosas y arranca el clima final. ¿Está en el cine ahora mismo? Sí, está en el cine ahora mismo. Ir a verla. Se estrenó creo que la semana pasada o la anterior, no recuerdo muy bien. Y la verdad es que la peli está muy bien, o sea, es una peli de acción, tiene una secuencia absolutamente espectacular en el puente de la Constitución de Cádiz, en el puente de la Pepa, una secuencia maravillosa, que no estoy yo ahí, pero es espectacular. Y nada, y es muy guay lo de verse en pantalla grande, ¿no? Como impresiona, todavía impresiona. Y en este 2024... hay muchas de las cosas en las que has estado, que aunque no se hayan visto en la pantalla grande, pero sí que han tenido cierta repercusión, ¿no? Aquí tengo apuntado Una perra andaluza, que de hecho entrevistamos a su director hace poco. En fin, la serie de David Sainz. El Marqués también, que están ahora todas en plataformas. ¿Cómo has vivido estos rodajes que son muy diferentes los 3 proyectos? Es muy guay porque a mí cuando la gente de vez en cuando me pasa esto de, oye, me suena tu cara, pero no sé de qué, yo muchas veces como he salido en muchas cosas, pero muy poco. Entonces es normal que te suene mi cara por eso, porque tengo un poquito de Marqués, un poquito en Fin, y realmente siempre es poquito, pero hago como muchas cosas. Es muy guay, porque al final son proyectos muy diferentes, son proyectos en los que siempre he tenido muchas ganas de trabajar. Por ejemplo, En Fin es una película apocalíptica o posapocalíptica, y a mí me encantan las películas posapocalípticas y la ciencia ficción, y me encantan estos mundos ya una vez, ¿sabes? Todo el mundo está destruido y tal. Ellos cuando me llaman y me dicen, vas a participar en una peli posapocalíptica, ahí estoy yo la primera. Y me pasó también con El Marqués, que es que a mí, yo soy muy fan de los true crime y de todas estas cosas y de los podcasts de crímenes y tal, aquí donde me veis tan tranquila, me encanta todo ese mundo.
Y claro, era una serie que iba sobre el crimen de los Galindos, un crimen muy famoso de Andalucía, y era como, tengo que estar. O sea, aunque sea una cosa pequeñita, quiero estar. Y me suele pasar con los proyectos así donde me llaman, que de repente son cosas como muy... que jamás me lo había planteado y que son cosas que me hacían mucha ilusión. Entonces, en ese sentido yo siempre agradezco mucho, aunque sea poquita cosa, pero son producciones grandes y son cosas muy especiales. Entonces, como, allí estoy yo la primera, ¿no? y de una perra andaluza que... Una perra andaluza, bueno, es que yo soy amiga de Pablo. Entonces al final es una colaboración. Básicamente me llamó un día y me dijo, mira, ¿te puedes grabar en tu casa haciendo una cosa muy extraña? Y yo, claro que puedo, por supuesto, faltaría más. Y nada, es muy guay. O sea, que Pablo es compañero, es amigo. Entonces hago muchas cosas con amigos. Ya creo que mi prioridad actualmente es trabajar con amigos. Qué guay. No me apetece tanto grandes estrellas, ¿sabes? De, ay, es que quiero trabajar con Almodóvar. Sino cercano, Estoy familiar. encantada trabajando con David Sainz, Claro. con Antonio Cuesta, con Adrián Pino, con José Ortuño, con Con los Javier tuyos. Pizano, con mis amigos. Claro, Mucho más tranquila y más a gusto. pues muy bien. Así que sí. Qué guay. ¿Y tenés alguna anécdota que nos puedas contar chula? De los rodajes, de Sí, estos últimos algo. rodajes, ¿Cuál es el highlight de los tres? Claro. el highlight de esos 3 rodajes. Sí, como puede ser uno de los tres. No hace falta uno Vale. de cada uno. Algo que te diga, esto se me ha... Puede ser lo de... Ah, no, lo de Luisa hemos dicho que es de tierra de nadie. Sí, que se cayó. Bueno, en fin, siempre es me hace mucha gracia porque solo tengo una frase muy pequeñita y Malena Alterio me interrumpe y me insulta. No sé si se puede decir aquí insultos, pero Sí, bueno, sí, me dice, no vale. Bueno, pues me llama hija de puta. Entonces yo tenía muy como... Salgo poco, pero es que Malena Alterio me dice hija de puta. ¿Sabes? Como el pic de mi carrera es que Malena Alterio me dice hija de puta y ya de ahí va y para abajo. Lo leí en tu Instagram. Es que ya de ahí encantó. va y para abajo, ¿sabes? O sea, hay momentos de gloria y momentos en los que ya más alto no vas a llegar. O sea, más alto de que Malena Alterio te mire y te dije hija de puta no vas a llegar. Joder, que ella está icónica. Sí, totalmente. Sí. Y la verdad es que fue muy guay porque yo en fin también estuve de auxiliar de dirección algunos días sueltos de refuerzo, pero yo también hago auxiliar de dirección a veces. Y justo creo que fue como una semana antes o así, fui de refuerzo de dirección. Y me tocó estar con Malena un rato y tal. Y le dije, Malena, tú no lo sabes, pero yo soy la chica a la que tú le dices hija de puta. Y fue como, encantada. No, de nada. Y nada, fue guay. La verdad es que es un amor. O sea, que... Qué guay. Muy guay. Y yéndonos un poquito a tus inicios, estudiaste comunicación audiovisual. Estudié comunicación audiovisual, compañero. Y bueno, es que no solamente eres actriz, también directora de casting, docente, guía turística, que eso ya hablaremos Sí, más adelante. hago de todo. ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaba también estar delante de la cámara? Pues normalmente, o sea, delante de la cámara llegó justamente antes que estar detrás de la cámara. O sea, yo siempre he hecho teatro. Yo me formé en una escuela municipal de teatro que había en el pueblo donde yo nací, que se llama Burguillos, que está cerquita de Sevilla. Había una escuela municipal de teatro que la llevaban 2 chicos, José Chía y Antonio Puente. Con José Chía actualmente sigo trabajando, o sea, es como mi profesor y la persona que yo siempre digo que me enseñó todo lo que es de interpretación. Y yo empiezo allí muy jovencita, empiezo con, pues creo que tenía 13 años, 13, 14 años. Bueno, pues imaginaros un pueblo pequeño en el que además, bueno, ahora parece que estoy hablando de la prehistoria que tengo yo aquí, soy joven todavía, pero bueno, imaginaros una época en la que era difícil tener acceso al cine, era difícil tener acceso al teatro porque no existían las plataformas, sí, había internet, pero había que descargarse las películas, duraban una semana, y cuando la descargabas no era la película que tú estabas buscando. O sea, era una época complicada culturalmente hablando. O sea, ahora hay acceso a todo y en aquella época no era tan fácil. Entonces, para mí el teatro era mi refugio. Yo siempre he sido una niña, en aquella época, muy culturetilla, ¿no? Me gustaba leer, me gustaba el teatro, me gustaba el cine, un poquito friquicilla de la cultura en ese sentido, ¿no? Entonces, pues era un refugio, era un sitio donde estar con amigos, donde hacer obras de teatro, donde encontrar cosas en común a pesar de nuestras diferencias. Y la verdad es que fue un refugio. Y estuve pues 5 o 6 años en esa escuela municipal hasta los 19 o así. Ya empecé la carrera.
Y empecé otra carrera que no tiene absolutamente nada que ver, pero como soy muy friquicilla, ¿Cuál? yo empecé historia. Ah, Yo empecé la carrera de historia porque soy muy friki de la historia también. A una le gusta mucho. pues venga, Isabel II. Muchas cosas. Isabel II, ahora mismo. Isabel II, venga, fiesta, siglo XIX, bueno, el peor siglo de España. Bueno, no, esto borrarlo. No, dejadlo, no pasa nada. Pues empecé historia, me gusta mucho la historia antigua. Yo quería ser arqueóloga, es mi profesión frustrada de ser arqueóloga. Pero empecé la carrera y me fue muy mal. O sea, aprobé solo algunas asignaturas y el resto pues no las aprobé. Aprobé las de historia antigua, que eran las que me gustaban, pero las de moderna, contemporánea, todas esas, caí. Y tuve una pequeña crisis ahí con 18 años de, ay, ¿qué hago con mi vida? No sé qué hacer. Y uno de estos dos profesores me dijo, te iría bien en comunicación audiovisual. Toma ya. Y yo leía las asignaturas y decía, sociología, ¿esto qué es? O sea, esto no me va a gustar. Y me metí un poco por inercia porque yo tenía claro que quería hacer una carrera universitaria. Curiosamente, nunca me planteé hacer arte dramático. Me gustaba muchísimo, pero al final a mí lo que me gustaba era hacer teatro con mis amigos, más que estudiar la carrera de interpretación. O sea, yo decía, es que a lo mejor me voy a meter en arte dramático y voy a estudiar Chekhov, y a mí Chekhov no me interesa. O sea, a mí me interesa hacer teatro con mis amigos. ¿Sabes? Claro. Y me gustaba como hobby, más que como profesión. Y entré en la carrera y curiosamente me fue bien. Entonces, esta vez de que tú vas aprobando, yendo poco a clase, me salía la piel las cosas, y digo, perfecto. Sí. Y me dejaba tiempo para seguir haciendo teatro, que era lo que al final a mí me gustaba. ¿Y qué pasa? Pues que en la carrera, bueno, no sé si alguno aquí hace audiovisuales, me imagino que alguno lo hará. Sí, casi todo. Casi todo, ¿no? Pues siempre hace falta alguien, pues eso, para que esté delante de la cámara. No siempre hace falta una práctica y hace falta, pues, un reportaje, claro. O hace falta, venga, hay que hacer como un pequeño corto, una práctica, no sé qué. Pues yo era la que estaba siempre delante. Porque era la única que de mi grupo de amigos que no le daba vergüenza a estas cosas. Entonces, como que lo de delante de la cámara llegó antes que lo de detrás. Luego terminé la carrera, gran crisis gorda en nuestro país, no había nada de trabajo, pequeño drama existencial. Empecé a trabajar en una compañía de teatro profesional y ahí empecé como mi carrera de actriz profesional, justo cuando terminé la carrera de audiovisuales. Y luego llegó la parte de casting, de auxiliar de dirección y todo eso, que llega un poco en paralelo. Que justo te vamos a preguntar ahora sobre eso. Porque esa doble experiencia entre ser directora de casting y a la vez ser actriz, imagino que ambas se complementarán tanto para elegir actores como para interpretar. Y también a la hora de tomar las decisiones es una responsabilidad, ¿no? Claro. Cómo la manejas, también la responsabilidad, también desde el punto de vista de actriz, un poco... Yo siempre cuento, hay veces que doy charlas de casting, sobre todo para actores, y siempre cuento que muchas veces los directores y los actores no hablan el mismo idioma, y es algo que a mí me choca muchísimo. Y creo que en ese sentido yo hablo los dos idiomas. Entonces me siento como más una traductora entre el actor y el director y el actor, que otra cosa. Pero es cierto que a mí cuando me sale la oportunidad de trabajar, empecé obviamente como ayudante de casting, me sale porque conozco a muchos actores, me sale porque he hecho muchos cursos de interpretación, conozco al mundillo teatral, sobre todo teatral, también de cine, pero sobre todo teatral en aquella época. Y es cuando llega a Sevilla la serie Allí Abajo de Antena 3 y buscaban actores por debajo de Seriaza, por cierto. Seriaza. Primera temporada, bueno, pues es una cosa más normal, pero cuando ya la serie va teniendo empaque y son 2, 3, 4, 5 temporadas, una serie que está basada en Andalucía, pues los actores se acaban acabando, ¿no? Como esto no es Madrid. Claro, claro. Entonces buscaban a una persona pues que tuviera eso, pues que conociera muchos actores, sobre todo que conociera muchos actores. Y yo dije, esa soy yo. O sea, la persona que más actores conoce de Andalucía soy yo. Y entré un poco así. Y me di cuenta de eso, de que muchos actores no hablan, la mayoría de los actores no han estudiado absolutamente nada de comunicación, no saben nada de planos. Y es complicado decirle, oye, esto es un plano general, no se te ve guiñar el ojo, ¿sabes? No es un plano corto. Entonces hay lenguajes por ahí que algunos actrices no dominan del todo. Entonces en ese sentido pues ayuda un poquito en esa traducción. Y nada, la verdad es que es cierto que ayuda a ser actriz, porque obviamente comprendes cuando alguien está haciendo un casting, los nervios y todo eso. Hablas el mismo idioma. Claro. Y luego también, pero una cosa que es muy curiosa y es que yo cuando hago de dirección de casting, nunca me propongo como actriz. O sea, es otra... Nunca, ¿no? Nunca. Yo no salí en Allí Abajo.
¿Y eso- 5 temporadas. ¿Y te No salí, arrepientes, no digo- te arrepientes de eso? No, no me arrepiento. O sea, yo asumo que mi trabajo ahí es ser dirección de casting, no es ser actriz. No quieres mezclarlo. Sí, salvo que, pues yo qué sé, en el último minuto una actriz se ponga enferma, Claro. haya que, Claro. por ejemplo, alguna que otra vez me ha pasado de, venga, pues lo hago yo, ¿sabes? Que no me importa. Pero cuando estoy trabajando tanto de auxiliar, por ejemplo, también he hecho producción o he hecho dirección o casting, Ujú. yo me centro en lo que estoy haciendo ahí, yo no soy actriz. Pero he tenido proyectos, por ejemplo, recuerdo El universo de Oliver, que es una peli que también está en Netflix, que me cogieron primero como actriz y luego me llamaron para trabajar como auxiliar de dirección. Toma ya. Y dije, hay un problema. Una de Tengo un dos. día, hay un día que yo voy a ser actriz y Claro. que no puedo estar de dirección. Digo, decidme si esto es compatible. Y me dijeron, sí, no hay ningún problema. Y ese día yo iba trabajando con mi walkie-talkie de dirección, entra actor, entra, y dije, sale Mila de dirección, entra Mila actriz. Y me quito el walkie y Te pones una escenario, máscara. Qué guay. y- sí, sí. Qué guay. Sí, sí, sí. Qué guay. Eso me ha pasado creo que solo esa vez, en el universo de Oliver. Qué interesante. Pero lo normal es que dividas bien. Intento dividir bien. Y como hemos dicho anteriormente, que das clases y tal, ¿en qué momento te surge esta espinita de querer enseñar, de querer hacer talleres, ¿no? Porque has hecho muchos talleres. Sí, sí. ¿Cuándo te surge eso? Y... Pues yo tengo un problema que yo me lo tengo que mirar con mi psicólogo, que es el de ayudar a la gente. O sea, yo soy una Madre Teresa de Calcuta y tú me vienes a mí y yo te ayudo en todo lo que puedo, te busco trabajo, te meto con no sé qué. O sea, en ese sentido intento ayudar mucho a la gente. Y me pasó, pues eso, que trabajando me daba cuenta de que había mucha gente que necesitaba ayuda en ese sentido, que pues no se sabía bien expresar o que tiene algunas carencias, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, pues quizás la docencia, que estuve dando clases un tiempo, y la parte de las charlas de casting y tal, puede ayudar un poco a esclarecer, sobre todo a los actores, cómo funciona el mundo audiovisual. Porque de verdad que muchos de ellos no saben, para empezar, no saben cómo empezar a entrar en Claro, un proyecto. yo creo que es lo más difícil, ¿no? No saben qué hacer cuando te cogen. O sea, a mí me han escrito actrices, estoy súper nerviosa, me han cogido en mi primer proyecto, no sé cómo actuar, y yo como, o sea, llega y haz lo que te digan, o sea, no tienes que hacer mucho más. Pero entiendo que hay como cierto miedo, cierta inexperiencia, y quizás casi siempre mis clases van enfocadas, o sea, yo no suelo dar clases a gente profesional y tal, doy clases a gente que está empezando, que está iniciándose en el mundo audiovisual, por un poco aportar algo de luz a ese momento que todos hemos pasado. Yo lo llamaba el abismo. Cuando yo terminé la carrera, era como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué puerta llamo? Aquí hemos visto que eso, que también desarrollas, ¿no?, muchos talleres de esto. Aquí tengo apuntado uno. Perder el miedo, ¿no? Sí, Sí, es lo que te quería preguntar, que me llamó mucho la atención, del miedo escénico. sí. Que es algo que le pasa a mucha gente joven y no tan joven. Sí, sí, sí. Entonces, para los que nos estén viendo, ¿hay algún consejillo rápido que les pueda dar? Tú sabes, no es lo mismo que un taller, pero... Es complicado porque las personas que tienen pánico escénico es muy difícil de quitárselo, porque es como, yo qué sé, a mí me da miedo las cucarachas, ¿sabes? Y yo por mucho que yo mire la cucaracha y diga no te va a comer, no va a hacer nada, no va a saltar, la veo moverse y salgo corriendo. O sea, Claro. los miedos son totalmente irracionales y son muy difíciles de atacar. Siempre digo que la única solución, si es que hay alguna solución, es practicar. O sea, es ponerte delante de la cámara, es ponerte delante de la gente. Quizás si tienes miedo escénico, pues obviamente no te pongas delante de 40 personas, ponte delante de 3 y luego delante de 5 y luego delante de 10. Pero estando en la carrera, yo me di un taller que era para perder el miedo a hablar en público, porque en la carrera tenemos muchas asignaturas de estas de exposición oral y tal. Y creo que tenía como 40 alumnos por la mañana y 40 alumnos por la tarde. Dios. La cantidad de gente que y era una carrera de comunicación. O sea, donde yo estudiaba había comunicación, periodismo y publicidad. O sea, se supone que son carreras que de alguna forma te tienes que exponer. O sea, que no es medicina o no es matemáticas. Claro. No, claro. Y yo decía, ostras, si aquí hay 40 por la mañana y 40 por la tarde, si yo doy esta charla en biología, o sea, ¿cuánta gente no se me va a apuntar? No, claro. Y al final es muy necesario, porque yo he tenido profesores que han sido muy buenos profesores, pero que no sabían hablar en público. Y es como, o sea, lo primero que hace cuando tienes un profesor, cuando tienes 50, 100 alumnos,
sea, tienes que saber hablar en público, tienes que saber proyectar, tienes que saber expresarte y que la persona que está delante se entere, no dar la espalda. O sea, hay cosas como muy básicas, ¿no? Yo he tenido profesores muy un poco orgánicos a la hora de moverse por la tarima, ¿no? Y era como, o sea, yo allí detrás como, por favor, o sea, que no mueva esos pies. Pero ¿cómo le digo yo a este hombre que no se ponga de espalda? O sea, cosas muy básicas, ¿no? Pero es cierto que el que tiene cierta formación teatral o cierta formación escénica, pues eso no le pasa porque lo tiene automatizado. Pero claro, un profesor que simplemente ha estudiado unas oposiciones o se ha presentado un examen y tal, y ahora da clase, 100 alumnos. Eso tiene que ser complicado. Claro. Y siempre es una experiencia muy guay, porque muchas veces... Pero yo soy una persona tímida, curiosamente, pero no tengo miedo escénico. Y me gusta mucho hablar con la gente que tiene miedo escénico y comprender de dónde sale ese miedo. Es muy interesante, es muy interesante. Y hablando de miedo, tu miedo mucho no tendrás, o por lo menos se verá, porque tengo apuntado que guía turística, buen nivel de italiano, de C1 inglés, malabares, diablo, o sea, claro, directora de casting, o sea, todo, o sea, haces todo, ¿cómo integras todas estas habilidades, todas estas cosas que tú haces en tu vida profesional? ¿Te enseño mi agenda? Pues bueno, soy autónoma, entonces quiere decir que eso ayuda bastante, porque no tengo que seguir unos horarios, sino que me gestiono yo la agenda. Es cierto que los malabares los dejé. Hubo una época en la que le di muy fuerte, cuando adolescente le di muchísimo, hasta los 20 años le di muchísimo. Vamos, ahora mismo tú me das 3 bolas y yo te hago aquí. Pues el gato y las dos ¿Cómo se puede caer? Pero sí, o sea, todavía queda algo. Y que siempre he sido una persona muy inquieta. O sea, a mí me gusta saber, me gusta leer, soy una persona muy curiosa. Y luego tengo esa sensación horrible cuando tengo un día libre y que estoy en mi casa así y no estoy haciendo nada. Que venga una cosa que... Claro, que a lo mejor cuando estás haciendo 20 cosas dices, ojalá no haces nada. Y cuando no haces nada dices, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Llevo todo el día sin hacer nada. Es como, pero si no has parado en... Exacto, y la gente siempre me dice, pero ¿cómo te da la vida para hacer tantas cosas? Y yo pensando... Tampoco hago tantas cosas, o sea, hago algunas, pero no hago tantas cosas. Pero es verdad que desde fuera sí parece que se ve que hago muchas cosas porque estoy en muchos sitios. Estuve en los Lorca, trabajando de producción. Me puedes ver en una serie, me puedes ver por la calle con un grupo de turistas. O sea, me ha pasado de ver compañeros localizando. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí con los clientes. El currículum lo tiene perfecto. Vamos. Tengo varios currículums. Sí, no, claro. No un solo currículum. Para que depende del... Exacto. Ahora me escribió una chica para un tema de producción y me dijo, mándame el currículum. Y dije, hostia, tengo que rehacer el currículum de producción. O sea, tengo el currículum de producción, o sea, tengo el currículum de las partes técnicas, producción, dirección, de casting y auxiliar de dirección. Tengo el currículum de interpretación o de experiencia, digamos, interpretativa. Y tengo el otro currículum, que es el de los otros trabajos, que esa parte no le interesa nada. O sea, entonces sí, tengo el currículum del guía de turismo. Sí. Al final es que es una profesión muy complicada. Entonces, cuando ya tienes una edad... Porque cuando eres joven, pues todavía pues, pruebas cosas y dices, venga, voy a tirar por actriz, voy a tirar por el cine, por la parte técnica del cine. Pero a lo mejor luego descubres que no te gusta. O que, por ejemplo, yo la parte técnica del cine solo me he quedado con la parte de dirección de casting y de actriz, pero ya no hago auxiliar de dirección o auxiliar de producción, salvo proyectos puntuales de amigos o cosas especiales. Hace poco estuve en Sherlock porque venía Sherlock a grabar, o sea, perdona, ahí tengo que estar yo. Claro. Perdón, ahí quiero estar yo. En la facultad. ¿Qué estuviste de producción? En la facultad. ¿De producción también? En Sherlock estuve de casting, con la figuración. Fui coordinadora de figuración. ¿Y en Walking Dead? En Walking Dead tuve que dejarlo porque me pisaba con Sherlock. Anda, claro, y prefería Sherlock, ¿no? ¿Por qué Sherlock antes que zombies? Pues es una buena pregunta, porque me encantan los zombies. Bueno, al final tuve que elegir y eran más días de trabajo en Cádiz, en Sherlock. Vale. Y luego estaba ambientado en la época de Los Miserables, que a mí me encanta, entonces fue como un regalazo. Claro. Pero intento quitarme esas cosas porque al final el trabajo de producción, de dirección, de auxiliar de dirección, son muchas horas, te levantas a las 5 de la mañana, vuelves a las 10 de la noche, acabas reventado, eres
la última mierda en todo el proyecto, te tratas mal porque obviamente eres la persona más... Y da igual la edad, no es una cuestión de edad, ¿eh? Pues yo tengo ya una edad y me siguen tratando, cuando hago auxiliar me siguen tratando como la última mierda. Perdón, estoy diciendo muchas palabras. Y con ese pedazo de currículum, es fuerte, en verdad. Y ocurre. Entonces yo decidí dejar esa parte porque no me sentía valorada, porque al final el sueldo pues no merece la pena, a mí ya no me merece la pena. Entonces, bueno, pues he hecho unos cuantos proyectos y tal, y ahora solo elijo yo los proyectos en los que entro. Eso está guay. Sí, y luego el turismo, por ejemplo, es todo lo contrario. El turismo está muy bien pagado, muy bien valorado, se te respeta, las agencias me respetan, los clientes me respetan. Al final es una cuestión de, bueno, pues tengo una edad y me quiero sentir valorada, más que otra cosa. O sea, no quiero estar peleando por entrar en una peli española de bajo presupuesto. He dicho que no a proyectos en los que me ha gustado cuando lo he visto he dicho, qué coraje haber dicho que no a este proyecto, pero es que pagaban mal, ¿sabes? Claro. Que no quiero estar 12 horas de mi vida, son muchas horas mal pagada porque el proyecto sea bonito. El proyecto es muy bonito, pues yo voy al cine a verlo y aplaudo mucho y me quedo en mi casa. Y hablando de sentirse valorada, recientemente ganaste el premio Mejor Interpretación en tu pueblo, sí, ¿no? Sí, con el corto Carrusel. Con Carrusel. ¿Qué tal? Muy guay. ¿Cómo lo viviste? Tuve que mandar un mensaje porque me pilló en Toledo haciendo el examen para guía de turismo. Todo maravilloso. Un día me dan un premio y no podía recogerlo. Sí, además fue muy divertido porque me llamó la directora, Sofía Navarro, y me dijo, pero ¿tienes que ir a hacer el examen? Y yo, sí, Sofía, tengo que ir. Pero ¿no puedes ir al día siguiente? Y yo, no, al día siguiente es el examen. Es que has ganado el premio. Y yo, tuve que grabarme. La verdad es que un orgullo. Todavía no me creo cuando me dan premios. Mira, ese premio que me dieron ahí, de casting, ¿no? Casting, yo no me lo creía. Me llamó Antonio y me dice, has ganado el premio de dirección de casting. Y yo, pero que hay un premio de dirección de casting. Qué fuerte, ¿eh? Y yo, no, venga, os estáis quedando conmigo. O sea, además, Antonio estaba en Madrid con otro amigo nuestro de la carrera y estaban los dos por teléfono. ¿Qué has ganado? Y yo, pero ¿cómo va un premio de dirección de casting? ¿Qué sí yo? Que no, hombre, que os estás quedando conmigo, venga ya. Y yo, que no, que tienes que venir, que tengo que ir a Madrid a recoger un premio. Pero esto, qué locura es. Entonces, todavía me pasa que de vez en cuando me dan algún premio y me llaman y yo, pero ¿con qué he ganado? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es que guay. Hace poco tuve que ir a recoger, pero era un premio de Antonio, que ganó con un corto que él tiene en Benidorm. Y yo allí recogiendo los premios, es como todavía estoy como un poquito de, bueno, sí, me he llevado los premios. Qué guay. No es para mí. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Sí, y encima en tu pueblo, que es como más... Sí, en casa, ¿verdad? Más entrañable, ¿no? Sí, sí. Me da un poquito de penita, el pueblo ahora me duele un poquito porque, bueno, mi madre falleció hace unos años. Y, hombre, para mí el pueblo pues está ligado a mi familia, claro, y tal. Y, claro, me da mucha pena porque recuerdo mucho pues cuando mi madre me iba a ver al teatro y estaba siempre y tal. Y, claro, ahora que vienen los reconocimientos, como que, bueno, pues me toca la fibra, ¿sabes? Claro, Ay, normal. También pienso que mejor que me hubiera pillado en Toledo porque me hubiera hartado a llorar en ese escenario, porque me dieron el premio justo en el escenario donde yo crecí como actriz. O sea, donde yo me formé y tal. Qué guay. Me habría puesto a llorar allí besando el suelo. No, claro. Está bien, que mande un vídeo y todo muy maravilloso. ¿Y cuál, o sea, tú crees que ese fue el proyecto como punto de inflexión de tu carrera o vino mucho antes? ¿Cuál ha sido para ti el proyecto que más impacto ha tenido en tu carrera? Para mí, Grasa. ¿Grasa? Sí. Grasa es un proyecto de punto de inflexión, porque Grasa, bueno, para empezar es David Sainz. David Sainz tiene muchísimos seguidores, todo el mundo ve lo que hace David Sainz. Entonces yo sabía que Grasa era algo que lo iba a ver mucha gente. Pero claro, a mí David Sainz me llamó un día, me acuerdo perfectamente, creo que era julio, y era como las 11 de la noche. Y me dice, mira, ¿me puedes mandar una foto que estoy haciendo un dossier y te veo para un personaje? Y yo, claro, David, o sea, me encanta que me llame a las 11 de la noche para estar. Le mandé la foto y tal. Y eso, me olvido de eso. Y en septiembre estábamos en el cumpleaños de un amigo que tenemos en común y me dijo, oye, Mila, no sé si te lo he dicho, pero el proyecto sale adelante. Y yo, ole, qué guay, no sé qué. ¿Qué? Yo con David siempre había hecho pues una secuencia o un par de secuencias. En Buster hizo una secuencia, en fin. Y estando en ese cumpleaños me dijo, pero no sé si te lo he contado, eres la historia de amor del protagonista. Y digo, espera, David, que es personaje. Qué fuerte. O sea, eso es que tiene recorrido. Sí, no claro, te lo esperaba, ¿no? Para nada, o sea, pero además yo en shock en el cumpleaños de Remy, que yo, pero en serio, que tiene recorrido, digo, no me lo puedo creer. Y fue un punto de inflexión porque Grasa la ve mucha gente.
Entonces yo con Grasa, por primera vez sentí lo que es ser famoso. O sea, yo que siempre paso desapercibido, o sea, yo conozco mucha gente, pero pues de esto de las cosas del trabajo. Y con Grasa me pasó cuando se estrenó, que la gente sonreía a mi paso, hacía como... y me da como... Y yo... ¿Hola? ¿Te conozco? Y él, no, pero yo sí, de Grasa. Y yo, hombre, tal. Y me acuerdo una vez pasando por una mesa, por la Alameda, una mesa grande, y se callaron, estaban todos así, jiji, jaja, y se callaron todos, pasé yo, y se escucha uno, es la jefa, es la jefa. Estaba yo un poquito, sí, soy la jefa, soy la jefa. Entonces, es curioso porque yo nunca había tenido esa sensación y con Grasa sí la tuve. Como Qué guay. de que tenía mucha repercusión. Y todavía me pasa. Hace poco iba con un grupo de clientes dando una vuelta por el barrio Santa Cruz y un repartidor me dijo, yo te conozco, yo te he visto en una serie, tú has salido en Grasa. Digo, sí. La Grasa tiene como mucha más repercusión. reconocimiento. Eso mola, Mucha ¿no? repercusión. Está guay. Qué guay. Está guay. Lo que pasa es que es verdad que yo soy una persona que pues, estoy acostumbrada pues, a estar con mis amigos y soy muy natural. Ya te digo, con Grasa me pasó por primera vez en una discoteca de que se me acercara uno con un sonrisa, me puede hacer una foto contigo y yo, ¿vale? ¿Por? No, hombre, por Grasa. Y yo, claro, claro. O sea, pero que todavía como me choca un poquito esa reacción, ¿no? Que no me solía ocurrir hasta Grasa. Qué guay. Hasta Grasa no me solía ocurrir. Y para terminar, porque ya nos están diciendo que qué bien. el tiempo Tres horas. se ha pasado volando, tenemos una última pregunta, a ver si eres capaz de contestarla. O sea, si tuvieras la total libertad para crear un proyecto, te dan todo el dinero del mundo, no sé qué, ¿qué tipo de historia te gustaría contar y por qué? Uy. Estoy en un momento de mi vida muy especial. Me gustaría contar historias o sea, me gustaría hacer algún tipo de documental, si pudiera, desmontando todas las cosas malas que trae el cine. Todos los maltratos, todos los... Qué interesante. Los tratos vejatorios que he sufrido, los desprecios. Me encantaría contar una historia porque vemos el cine con mucho glamour y como parece que todo es alfombra roja y que todo es fantasía y hay color. mucha más oscuridad. Hay mucha oscuridad, muchísima oscuridad. Y además yo, ya te digo, lo he sufrido por trabajar, para empezar por trabajar en la industria de premios. Yo trabajo en los premios ASECAN desde hace muchos años, he sufrido presiones, he ido a trabajar y me han hecho mobbing, o sea, es una industria complicada porque al final es una industria muy exclusiva en la que hay relativamente poco trabajo, ahora hay mucho más, pero bueno, en general suele haber poco trabajo para la cantidad de personas que se quieren dedicar a eso. Sí. Entonces al final la gente abusa de eso, abusa de que la persona está ahí porque quiere y le hace ilusión y tal, y al final se crean unas dinámicas muy complejas de abuso de poder, de maltrato psicológico, y me gustaría, si pudiera, desmantelar todo eso con un golpe en la mesa. Qué interesante. Oye, pues me encantaría ver un documental. Yo aportaría mis 10 euros de la hucha en ese proyecto. Un crowdfunding. Pero porque estoy en ese momento de la vida. A lo mejor el año que viene te digo, pues haría una historia de amor. De Jeremy y Jessica. Sí. Bueno. Pues muchas gracias, Mila. A vosotros. Ha sido muy interesante. Sí, muy interesante, muy ameno, todo muy guay. Y muy guay tenerte aquí. Qué guay. Pues nada, yo vivo aquí cerca, así que cuando falle algún invitado, te traemos. Soy como los de la revuelta, los que vienen siempre a la revuelta, sí, ¿no? El Berto y esta gente, pues yo... Bueno, nos podemos poner a hablar de crímenes y esas cosas. Claro, también. Otro día venimos y hablamos de crímenes. Especial. No, hablamos de turismo, de cosas diferentes. Vamos a hablar de un montón de cosas. Sí. Mira, hay una invitada que habla muy bien francés, Marta Hoyo. Un día traemos a Marta Hoyo y a ti. Y ya está. Lo comprendo, pero no lo hablo tan bien. Pero sí, sí. Y bueno, nada, gracias a nuestro equipo, como siempre, de Como Conarte. siempre, al equipo técnico que está detrás Son de los todo. mejores. Los mejores del mundo. Puedo decirlo. También gracias a la revista Cultura Press, que es nuestra colaboradora. Y nada, que bueno, la destilería también. A La destilería, esta casa. Nuestro espacio. Y nada, que muchas gracias Y a vosotros. Y a nuestros espectadores. y a nuestros espectadores. Así que nada, un besazo a todos.
Y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.